Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar a realizar la exposición del tema de exploración física en lo que compete a la exploración oftalmológica. La exploración oftalmológica pues resulta sumamente importante debido a el elevado número de casos de patología ocular que comúnmente se presenta en la población en general, sobre todo a nivel de medicina de primer contacto. Como toda exploración física, como toda exploración que corresponde a cualquier segmento corporal, pues uno de los principios es tener orden, ¿no? Un procedimiento ya etapificado por etapas, por pasos, para que no pase desapercibido ninguna estructura a la hora de realizar la exploración. En el caso de la exploración oftalmológica, pues hay múltiples maneras de ordenar la exploración física de la exploración oftalmológica. Una de ellas, y a manera muy sencilla, muy simple, es enfocarnos o tener en mente que el ojo como estructura anatómica y para su estudio se divide a grosso modo en un segmento anterior y en un segmento posterior, o en una porción anterior o una porción posterior, ¿no? Esto pues de acuerdo a la sencillez anatómica que representa el globo ocular. Debemos tener en mente que el segmento anterior pues a su vez se subdivide cámara anterior, cámara posterior, y debemos tener en mente las estructuras primordiales que competen al segmento anterior, tal como la exploración del humor acuoso en cuanto a la presión intraocular, tener en mente la pupila, las características del iris, etc. Y en el segmento posterior pues sabemos que la cámara vítrea pues es una estructura importante que forma parte del segmento posterior, y sin embargo no tenemos como que mucha puntualidad a la hora de explorar cámara vítrea, pero sí las estructuras correspondientes a la capa nerviosa de nuestro globo ocular, que sencillamente va a ser la retina a la hora de explorar, y los múltiples componentes, ¿no? En el caso de este orden para realizar la exploración oftalmológica, pues en lo que compete a segmento anterior se toman en cuenta ciertas estructuras que no necesariamente corresponden al segmento anterior anatómico, sino simplemente las incluimos, las tomamos en cuenta porque a la hora de la exploración física pues tenemos un contacto directo con nuestras estructuras, como por ejemplo el párpado, pestañas, cejas, conjuntiva, que de alguna u otra manera exploramos en esta primera fase. Aquí vemos lo que sería una exploración metódica, una exploración minuciosa de todas las estructuras a la hora de realizar una exploración oftalmológica ideal, ¿no? En el mejor de los casos. Como dije, el orden se puede dividir de manera muy sencilla en segmento anterior y segmento posterior a la hora de evaluarlo, ¿no? Obviamente aclarando que hay muchas estructuras que no competen o no corresponden al segmento anterior anatómico propiamente dicho, pero que se incluyen para poder tener un orden y un acceso, digamos, paulatino en cuanto al procedimiento de la exploración. En el caso del segmento anterior, pues si se dan cuenta, aquí hay 5 tópicos, 5 puntos que nunca se nos deben olvidar a la hora de realizar la exploración oftalmológica minuciosa metódica. Comenzamos la exploración oftalmológica con la agudeza visual, después nos vamos con capacidad visual, campimetría, visión de colores, balance muscular, que no es más que explorar la función motora a nivel de los músculos extraoculares y obviamente el equilibrio que le competen al ojo, ¿no? Para poder lograr el fenómeno fisiológico de la fusión. Obviamente también es importante evaluar lo que compete a vías lagrimales, porque usualmente lo pasamos desapercibido. Pasamos desapercibido a veces explorar cejas, párpados, pestañas que realmente pueden tener patologías y que con una sencilla exploración pues podríamos identificarlas. También exploramos conjuntiva, córnea, ya como tal estructuras de segmento anterior como cámara anterior,
pupila, obviamente cristalino, tonometría, que compete o que nos habla de tratar de identificar la presión intraocular, la presión correspondiente, sobre todo al equilibrio que tenemos a nivel del humor acuoso en cuanto a producción y drenaje. En el segmento posterior, pues la exploración se basa en esta técnica llamada exploración de fondo de ojo, que como dijimos, tiene como punto ideal o fundamental explorar la retina y ciertos tópicos a nivel retiniano, como pueden ser vasos, la presencia de la identificación del disco óptico, la identificación de la mácula, la identificación de la fobia y obviamente muchas de las características que cada una de estas estructuras posee, pero obviamente a la hora de exploración de fondo de ojo también podemos identificar estructuras como cristalino, cámara vítrea, etcétera, y más adelante lo vamos a ir desglosando. Lo anterior pues era como que la exploración ideal, la exploración minuciosa de el examen oftalmológico. Pero obviamente también tenemos un examen simplificado o una exploración simplificada que de alguna u otra manera nos ayuda en cuanto a que es un procedimiento más rápido, es un procedimiento un poco más eficiente, pero que sin duda dejamos estructuras anatómicas importantes sin examinar. Este examen simplificado pues es un examen que de alguna u otra manera lo utilizamos o nos valemos de él a la hora de realizar una exploración neurológica como tal. Y obviamente el examen simplificado se centra pues en una estructura importante a evaluar, que sería el nervio óptico, nuestro segundo par craneal, y los puntos que se evalúan en este examen simplificado se resumen a solo 4 en el caso de agudeza visual, tanto lejana como cercana, colorimetría, o también llamada exploración de visión de colores, la campimetría para explorar el campo visual de nuestro paciente y el fondo de ojo. Si se dan cuenta, en este examen simplificado pues tendemos a olvidar muchas estructuras como tal a la hora de una exploración ideal, pero que por la premura en cuanto a tiempo pues de alguna u otra manera este examen simplificado es eficiente. Recordar también que en el aspecto de exploración, como lo mencioné hace un momento, al igual que cualquier otra estructura corporal, otro segmento como tórax, abdomen, extremidades, cabeza y cuello, etc., nunca debemos olvidar como que los principios fundamentales de una exploración, que son inspección, palpación, percusión y auscultación. En el caso de la exploración oftalmológica, pues tenemos conservados aún 3 pilares, que son la inspección, la palpación y la auscultación. La percusión realmente no tiene mucha importancia o no tiene mucha relevancia en la clínica, es decir, percutir estructuras óseas, orbitarias, etcétera, pues realmente no tiene una relevancia interesante, y por eso es que la percusión tendemos a dejarla a un lado, ¿no? En el caso de la exploración oftalmológica, pero la inspección, la palpación y la auscultación pues la seguimos teniendo como herramientas de exploración. En el caso de la inspección, pues el simple hecho de observar por primera vez a un paciente, el simple hecho de ver a un paciente cómo ingresa a consulta, cómo está recostado sobre una cama de hospital, etcétera, ya nos está informando respecto a la patología probable, desde la identificación de alguna tosis palpebral, podemos identificar algún edema palpebral, alguna tumoración sobre párpado que nos pudiera hacer pensar no solo en neoplasia, sino en algo más frecuente como algún orzuelo, alguna chalación, etc. La inspección en el caso de la presencia de una epífora muy importante que ya nos estaría de alguna u otra manera traduciendo alguna alteración a nivel de la vía lagrimal, o simplemente con la inspección podemos notar alguna alteración en la inserción de las pestañas. En la inspección podemos evaluar alteraciones a nivel de las cejas,
etcétera, ¿no? Algunos datos así. En la inspección también podemos identificar precisamente alguna colocación anormal de los ojos. Podemos orientarnos respecto a la presencia de alguna parálisis eh, de algún músculo extraocular y después traducirlo a la parálisis del par craneal que lo inerva, etcétera, ¿no? En inspección podemos evaluar el signo de ojos de mapache, por ejemplo, que nos estaría traduciendo importantemente una fractura a nivel de base de cráneo. Entonces, recordar pues los aspectos, los pilares de toda exploración. En el caso de la palpación, pues tiene relevancia sobre todo en el aspecto de trauma ocular, porque a la hora de palpar estructuras óseas como tal, la estructura de la órbita ocular, pudiéramos encontrar alteraciones desde que haya una irregularidad en la superficie ósea, desde que haya cierta movilidad importante a nivel de las estructuras óseas que pudiera traducirnos en alguna fractura importante, y obviamente pues la palpación desde lo más sutil, encontrar un dolor importante a la palpación, encontrar un cambio de temperatura importante, etcétera, son datos que nos ayudan a orientar nuestro probable diagnóstico. Y la auscultación, pues bueno, la auscultación sí tiene un campo un poco más reducido en cuanto a la traducción clínica a nivel de la exploración oftalmológica, pero obviamente sí hay aspectos que siempre recomiendan los libros de semiología en el caso de la exploración oftalmológica, que corresponde a la auscultación como tal, cuando sospechemos la presencia de una fístula arteriovenosa, sobre todo localizada a nivel del seno cavernoso. Sabemos que el seno cavernoso es una estructura importante, es una estructura venosa, pero que contiene o que pasan estructuras anatómicas importantes, tal como la carótida, tal como algunos pares craneales, etcétera. Y obviamente ante la sospecha pues de una fístula arteriovenosa, yo al auscultar sobre globos oculares pues puedo encontrar la presencia de ciertos fenómenos de turbulencia, obviamente fenómenos de turbulencia sanguínea que se escucharían como soplos, pero pues el plus es que los estoy auscultando a nivel de globos oculares, pero pues obviamente con un diagnóstico dirigido, ¿no? Puedo encontrar estos fenómenos. Bueno, comenzamos ya como tal con la exploración oftalmológica, a revisar cada uno de los puntos de los que compete nuestra exploración oftalmológica. Y la primera exploración, el primer punto que debemos tomar en cuenta para realizar esta exploración adecuada y minuciosa, pues es la agudeza visual. Importante que tengamos en mente que la agudeza visual se explora tanto en una situación lejana como una agudeza visual cercana. Importante que recuerden a qué alude el término agudeza visual. La agudeza visual pues nos traduce, o su definición nos habla de la capacidad que tienen, en este caso nuestros ojos, específicamente las estructuras nerviosas, la capacidad que tenemos pues para percibir la separación entre dos puntos que estamos observando y que forman entre sí un ángulo pues de un grado, ¿no? Lo ideal, lo importante, la distancia de 6 metros o 20 pies, que es la distancia ya de alguna u otra manera estandarizada para realizar la agudeza visual lejana, y que, como vamos a ver más adelante, pues alude porque tenemos una herramienta para explorar la agudeza visual lejana, que son los cartelones, los carteles, las tarjetas de Snellen, y que obviamente la traducción se basa siempre y cuando pueda localizar al paciente a 20 pies o 6 metros. Recuerden la definición de agudeza visual. La agudeza visual, entonces, como mencionamos, pues la tenemos que explorar tanto a nivel lejano como a nivel cercano. En el caso de la agudeza visual a nivel lejano, lo dijimos, pues nos valemos de una herramienta que son los cartelones o tarjetones de Snellen, que de alguna u otra manera son herramientas ya estandarizadas para realizar esta evaluación.
Bueno, cosas importantes y cosas interesantes que debemos tomar en cuenta para realizar una exploración de la agudeza visual ideal. Bueno, importante, si estoy explorando agudeza visual lejana, pues que mi paciente se sitúe a 6 metros del cartelón de Snellen o a 20 pies, ¿no? Características importantes, no olvidar de preferencia que el paciente se encuentre sentado, se encuentre cómodo, pues para realizar lo más objetivo la agudeza visual. La exploración de la agudeza visual pues se hace de manera monocular, es decir, que por medio de otra herramienta que son los oclusores, pues de alguna u otra manera alterno la exploración de la agudeza visual. Primero exploro un ojo y luego el siguiente ojo. Por clínica clásica, ustedes saben que siempre comenzamos a explorar estructuras del lado derecho de nuestro cuerpo, en este caso pues no hay la excepción, y siempre comenzamos la exploración no solo de agudeza visual sino de todas las demás estructuras, primero con el ojo derecho y después nos vamos con el ojo izquierdo. Recuerden, tanto agudeza visual cercana como lejana se evalúa primero un ojo y luego el otro, es decir, de manera independiente, utilizando oclusores, pues para poder realizar de manera más objetiva la exploración de la agudeza visual. Importante también otro punto, que la agudeza visual se explora tanto con lentes, con gafas, si es que el paciente los utiliza, si es que el paciente utiliza lentes o gafas, pues se exploran con lentes y sin lentes, es decir, la agudeza visual la exploro tanto con los lentes o las gafas que el paciente utiliza y después se la retiro para poder objetivar la agudeza visual sin la presencia de lentes o gafas. Alguna otra característica importante o interesante es que obviamente la habitación en la cual realicemos la agudeza visual, la exploración de la agudeza visual, pues debe ser una habitación, un consultorio, etcétera, con una buena iluminación. Esto pues para que no perjudique como tal la visión, la agudeza visual de nuestro paciente y obviamente sea una exploración mucho más objetiva. Aquí vemos pues en la porción derecha de la pantalla lo que es el cartelón de Snellen, lo que es esta herramienta que nos ayuda a explorar la agudeza visual, y como ustedes saben pues hay una serie de letras que de alguna u otra manera el paciente debe identificar. Vamos a ir preguntándole al paciente cuál es la letra que estamos señalando. ¿Cómo se realiza la exploración de la agudeza visual lejana? Ya saben, el paciente se coloca a 6 metros, está ocluyendo primero su ojo izquierdo, luego ocluye el ojo derecho y comenzamos. Siempre comenzamos con lo que son las letras pues más grandes, que en este caso es la E, y después nos vamos con F, P, etcétera, ¿no? Es decir, vamos de alguna u otra manera con las letras que se encuentran con mayor tamaño hacia las de menor tamaño. Como ustedes saben, los cartelones de Snellen, al ser una herramienta ya estandarizada, tiene ciertos registros o nos ayudan para traducir qué tan buena agudeza visual tiene mi paciente. Ustedes ya saben o han leído o han escuchado o han visto que la agudeza visual de un paciente se cataloga de acuerdo pues a un número, ¿no? En este caso una fracción que tiene un numerador y un denominador, que es el famoso 20-20. Bueno, la agudeza visual ideal, la agudeza visual normal, pues es precisamente una agudeza visual de 20-20. Pero ahora, ¿qué significa esta fracción, estos números? Pues bueno, comencemos con la explicación. Sabemos que el 20-20 o el 20-200, etcétera, pues tiene un numerador y un denominador, ¿no? El numerador, que en este caso es el 20, que el 20 siempre va a ser nuestro numerador, alude a la distancia a la cual está sentado el paciente o a la distancia a la cual está situado el paciente, que son 20 pies o 6 metros. Entonces recuerden, el numerador, el 20, pues alude a la distancia a la que está situado mi paciente, que son 20 pies o 6 metros, es decir, que el numerador siempre va a ser 20, digamos en la exploración de la agudeza visual ideal.
y el denominador, que es un número cambiante que puede ser 20, que puede ser 20, que puede ser 40, 200, etc., alude o explica, en el caso de la primera letra, que es la E y que tiene un denominador 200, explica que una persona con una agudeza visual normal, es decir, con una agudeza visual de 20/20, la primera letra, en este caso la E, que tiene un denominador de 200, pues una persona con una agudeza visual normal podría ser capaz o sería capaz de ver esa letra, la 20/200, a una distancia de 200 pies. ¿Sí me explico? Es decir, un 20/200 explica que mi paciente está a 20 pies, a 6 metros situado, pero que la letra, en este caso que es la primera letra E y que es la más grande, una persona normal pues sería capaz de verla a una distancia, situándose a una distancia de 200 pies. Y así es como se explica esta famosa numeración con la cual tipificamos la agudeza visual, y si se van dando cuenta, pues va a ir cambiando de acuerdo al tamaño gradual de la letra que estamos explorando mediante el cartelón de Snellen. Importante recordar algunos puntos a la hora de hacer la evaluación de la agudeza visual. Primero, pues tenemos nosotros que ir señalando cada una de las letras y obviamente tenemos que ir en orden. En el caso de la diapositiva, ustedes ven que hay un orden cronológico al lado derecho que va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ese orden que está ahí pues es precisamente un orden que me orienta a que es la manera en que tengo que ordenar. Primero la hilera 1, luego la 2, luego la 3. Esto para ir tratando de identificar si hay ciertas complicaciones a la hora de identificar una letra en el caso de la exploración de nuestros pacientes. Entonces recuerden que es importante ir en orden, no saltarnos desde la hilera 1 hasta la 11, hasta la 8, hasta la 7, porque vuelve complicado un poco la objetividad del estudio de la agudeza visual lejana. Puede que el paciente en esos cambios bruscos en cuanto al tamaño y la identificación de la letra pues le cueste un poco más trabajo, y por eso es importante ir de manera metódica, ¿no? Ahora, otra cosa interesante, otra cosa puntual es que a la hora de señalar las letras y preguntarle al paciente cuál es la letra, pues nunca olvidar que no debemos obstruir la visión de la letra, ¿no? Sobre todo con las letras de tamaño más pequeña, que a la hora, por ejemplo, de señalar con un dedo, no lo sé, podemos obstruir parte de la letra y obviamente eso dificulta que el paciente realmente identifique la letra y obviamente nos dará como un resultado más objetivo, pero es más por un fenómeno de obstrucción visual que porque el paciente no lo identifique. Lo ideal sería que con nuestro dedo pues señaláramos la parte inferior de la letra que deseamos que nos diga el paciente. Y ahora, interesante, cuando decimos hasta aquí es la agudeza visual de mi paciente. Bueno, la mayoría de libros comentan que si el paciente tiene 2 o 3 errores correspondientes a cada fila, pues hasta ahí terminaría la evaluación de la agudeza visual. Es decir, que si mi paciente tiene 3 errores o 2 errores en lo que es la fila correspondiente a una visión de 20/20, pues hasta ahí culmina la visión lejana, porque pues hasta ahí sería la agudeza visual de mi paciente. Ahora, importante no olvidar que tenemos que evaluar pues ambos ojos y obviamente con la presencia y sin la presencia de lentes o con gafas. Ahora, algo interesante, algo importante que no debemos olvidar es uno de los obstáculos que presenta precisamente la evaluación de la agudeza visual lejana y cercana, que es pues la presencia de un paciente analfabeta o un paciente pediátrico, por ejemplo, que sin duda alguna el obstáculo aquí no es, o el obstáculo primario no es que tenga una mala agudeza visual, sino que el obstáculo que se nos presentaría, ejemplo, ante un paciente analfabeta, pues es que no sabe el significado de una letra E, Z, etc. Es decir, no sabe el significado de la imagen que queremos que nos señale.
Y obviamente en el caso de los pacientes pediátricos, pues porque están en proceso de aprendizaje de vocales, palabras, letras, están aprendiendo a leer y es un obstáculo importante. Sin embargo, pues tenemos distintos optotipos de estos tarjetones o cartelones de Snellen que de alguna u otra manera nos ayudan a poder realizar pues la evaluación de la agudeza visual ante estos dos contextos, ¿no? Hay múltiples optotipos de tarjetones por el cuales nos podemos valer, desde los que se basan a base de dibujos, desde los que tienen múltiples dibujos simples como pelotas, barcos, mesas, etcétera, ¿no? Que sería lo ideal sobre todo para pacientes pediátricos, pero que también lo podemos utilizar pues para pacientes analfabetas. Este optotipo de Snellen, que es el famoso optotipo de las CES, pues es como que de los más utilizados en estos casos. Obviamente, pues si mi paciente es analfabeta, si mi paciente no sabe leer, escribir, pues no va a saber el significado de que esta es una letra E, ¿no? Sin embargo, podemos hacer alusión o una similitud de la letra E y explicarle que lo que está viendo pues es una mesa y que esta mesa pues lo que tiene son unas patitas, ¿no? Tal como cualquier otra mesa, y lo ideal sería que el paciente identificara o nos dijera hacia dónde están las patitas de la mesa, en este caso hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, ¿no? Y esto simplifica un poco la evaluación de la agudeza visual en este caso de pacientes. Se puede aplicar también para pacientes pediátricos porque la mayoría de pacientes pues pueden de alguna u otra manera identificar la estructura de una mesa, y si le explicamos al paciente pediátrico que esa es una mesita y que lo que está viendo correspondiente a la letra E pues son las patas de la mesa, pues obviamente nos entiende. Y igual le pedimos que nos diga si las patitas están hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, etcétera, ¿no? Tenemos múltiples optotipos, dijimos que se pueden utilizar, en este caso el optotipo de Landolt, en el cual podemos igual hacer una similitud si es que estamos con un paciente pediátrico analfabeta diciéndole que pues es una dona o es un círculo y que nos tiene que decir hacia qué parte le hace falta un segmento, hacia arriba, abajo, etcétera, ¿no? Importante porque a veces olvidamos estos obstáculos y a veces no preguntamos previamente a los pacientes si tienen alguna dificultad en escribir o leer, y obviamente a veces comenzamos la exploración de agudeza visual con el cartelón de Snellen y el paciente no va a saber qué letra estamos señalando, pero porque no la sabe identificar, no porque no tenga una buena agudeza visual. Y bueno, la agudeza visual cercana, que es el complemento de la visión lejana, ustedes saben que a nivel de ojo, a nivel de globo ocular, en el caso, hablando fisiológicamente, tenemos un fenómeno que es el fenómeno de la acomodación, que es un fenómeno dado por la estructura o la morfología que adquiere el cristalino, si se vuelve un poco más cóncavo, etcétera, ¿no? Que permite precisamente realizar un buen enfoque y con ello que el punto focal precisamente esté sobre la capa retiniana, y obviamente permite una percepción, una capacidad visual ideal. Entonces, la agudeza visual cercana se explora precisamente para poder identificar si el fenómeno de acomodación, es decir, si el cristalino de alguna u otra manera tiene una funcionalidad adecuada. De ahí entonces que es importante nunca olvidar explorar agudeza visual, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, porque sabemos que a partir de los 40 años hay ciertos fenómenos degenerativos a nivel de cristalino que son normales, fisiológicos, pero que de alguna u otra manera interfieren con el fenómeno de acomodación y que pudiera orientarnos sobre alguna patología incipiente a nivel de cristalino. Entonces nunca olvidar que es cierto, podemos evaluar agudeza visual cercana en pacientes jóvenes, etcétera, no pediátricos, etcétera. Pero lo que sí es obligatorio es realizar esta exploración en los pacientes mayores de 40 años. Bueno, la agudeza visual cercana pues se explora igual con unas herramientas diagnósticas que son tarjetones, que son
tarjetas ya estandarizadas que de alguna u otra manera nos orientan a la hora de explorar una agudeza visual. De las más frecuentes y utilizadas en la clínica, pues está esta cartilla de prueba, que es la cartilla de Jagger, que de alguna u otra manera tiene un texto que le pedimos al paciente que lea y que comience a leerlo. Obviamente lo ideal es que las cartillas o la herramienta que utilicemos para la exploración de agudeza visual cercana se localice a 30 a 35 centímetros, pues obviamente de los ojos del paciente. Esto pues ya está estandarizado y lo que hace es traducirnos que tenemos una exploración adecuada, y obviamente sabemos que en el caso de la cartilla de prueba de Jagger tiene ya un estándar en cuanto al tamaño del texto y obviamente nos permite ir evaluando la agudeza visual importante, eficaz que tiene mi paciente. Hay otra serie de tarjetones, también famosa la cartilla de Rosenbaum, en la cual pues no solo hay letras en el caso de la E o otras letras, sino también números, ¿no? Que es un complemento y que igual está estandarizada y que obviamente tiene una misma graduación para poder identificar cuál es la agudeza visual de mi paciente, si tiene una 20-20, una 20-30, etcétera, ¿no? Pero en agudeza visual cercana. Hay otras cartas como las de Wormington, no, un poco menos utilizadas, pero que las deben conocer. Ahora, ya exploramos agudeza visual, que es el primer tópico o el primer aspecto importante en la evaluación oftalmológica, en la exploración oftalmológica. Entonces recuerden, el primer punto es evaluar agudeza visual. ¿Cómo lo exploro? Pues primero visión lejana, luego visión cercana y obviamente ya viene la interpretación, ¿no? Pero hay un punto importante. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si mi paciente tiene una agudeza visual explorada por visión lejana que ni siquiera le permite identificar la primera letra, en este caso del cartelón de Snellen, que sería con una visión de 20-200? ¿Qué pasa si ni siquiera mi paciente identifica la primera? Bueno, hay una serie de pasos que se deben seguir para poder identificar si mi paciente tiene realmente una pérdida de la agudeza visual importante o si mi paciente ya tiene algún grado de ceguera. Si esto sucede, si el paciente no es capaz de identificar ni siquiera la primera letra en el caso de los cartelones de Snellen, o en el caso de que no tengamos cartelones de Snellen y realicemos la visión lejana simplemente con la exploración de cuenta dedos, le decimos al paciente que nos diga si ve un dedo, 2 dedos, no lo sé. En el caso de que no tengamos cartelones, lo podemos utilizar. ¿Qué es lo siguiente? Pues acercarnos un poco más. Si es que tenemos el cartelón de Snellen, pues lo ideal sería acercarlo un poco más. O si es que estamos realizando la exploración con cuenta dedos, nos acercamos más, preguntamos al paciente si ahora sí ya identifica alguna estructura, en el caso del cartelón de Snellen alguna letra, o si ya identifica que precisamente estoy realizando el cuentadedos y que me diga si ve 1, 2, 3, no lo sé, los dedos que estemos tratando de identificar que el paciente vea. Ahora, si aún así seguimos y el paciente identifica, o más bien no identifica ni una letra ni el número de dedos, pues ahora sí el siguiente paso es estar frente al paciente, acercarnos lo más posible a sus globos oculares, a sus ojos, y repetir la exploración con cuentadedos. Ya estando frente al paciente, pues le decimos si es capaz de identificar que ve un dedo, que cuenta 2 dedos, 3, 4 dedos, 5. Tratar de ser reiterativos en decirle cuántos dedos ve. Obviamente si desde una primera instancia el paciente pues, nos dice o nos comenta que no ve, pues obviamente explorar el siguiente ojo, ¿no? No estar mucho tiempo explorando solo con cuentadedos. Pero pues puede suceder que el paciente aún así no identifique que estamos poniendo sobre su rostro 1, 2, 3 o 4 dedos, y lo siguiente pues es
precisamente toda mi extremidad, en este caso mi mano, pues pasarla sobre su cara, sobre su rostro, y identificar si el paciente ve la silueta de nuestra mano pasar sobre su rostro. Si el paciente aún pues nos comenta o identifica que ni siquiera puede ver la silueta de nuestra mano, de nuestra extremidad pasar sobre su rostro, lo siguiente es precisamente valernos de los estímulos luminosos. Obviamente, pues si tenemos una linterna de exploración, podemos realizar o administrar un estímulo luminoso sobre cada uno de los globos oculares y obviamente pedir al paciente que nos diga o nos comente qué es lo que puede ver o si identifica que hay un cambio en cuanto a la intensidad del estímulo luminoso, pues obviamente ya identificaríamos que hay una agudeza visual demasiado pobre que solo responde ante el cambio de intensidad del estímulo luminoso. Si no tengo una linterna de exploración o si no tengo como tal una linterna para poder explorar este cambio del estímulo luminoso, lo que puedo hacer es apagar o prender las lámparas, los focos, en el caso del consultorio, no lo sé, donde estemos explorando para poder identificar si es que el paciente puede notar el cambio de intensidad luminosa. Obviamente, si realizamos paulatinamente todos los pasos que ya mencionamos y el paciente inclusive no puede identificar el cambio en el estímulo luminoso, es cuando podemos decir o podemos de alguna u otra manera hacer un diagnóstico presuntivo de ceguera, es decir, el paciente si ni siquiera responde o identifica un estímulo luminoso, el cambio de la intensidad, pues es muy probable que tenga una ceguera o una amarosis, ¿no? Lo siguiente que exploramos pues es capacidad visual. ¿Qué es la capacidad visual? Pues es la agudeza visual, tal como la exploramos hace un momento, pero que se toma o que se realiza a través de una herramienta llamada agujero estenopeico. El agujero estenopeico pues es, como su nombre lo dice, una herramienta en la cual el paciente va a ver, va a observar a través de un pequeño agujero que mide más o menos 1 milímetro de diámetro y que la misma exploración de la agudeza visual que realizamos previamente, ahora la realizamos pues con la herramienta llamada agujero estenopeico. Un paréntesis importante o interesante que no debemos pasar desapercibido y que siempre puede resultar una duda. En el caso de los niños, en el caso de los pacientes pediátricos, la duda es cuándo comienzo a realizar la exploración oftalmológica, es decir, ya como tal con todos los pasos. Sabemos que a nivel neonatal pues podemos realizar alguna prueba simplificada como fondo de ojo, como identificar el reflejo rojo, eso para poder identificar si hay leucocoria, etcétera, ¿no? Obviamente eso se hace en el periodo neonatal, ¿no? Para tratar de identificar algunas alteraciones importantes, en el caso de la leucocoria, como alguna catarata congénita, algún retinoblastoma, etcétera, ¿no? Pero ya en la evaluación oftalmológica como tal, como un procedimiento minucioso, se recomienda comenzar a realizarlo a partir de los 3 años de edad. Esto porque obviamente hay ciertas patologías, hay ciertas condiciones que si las tratamos en un periodo temprano de edad, pues obviamente tenemos la oportunidad de realizar un adecuado tratamiento y con ello una mejoría en la calidad de vida del paciente. Obviamente alguna patología que es importante descartar en niños pues es la presencia de ambliopía, ¿no? Que sobre todo está relacionada con un antecedente interesante que es el estrabismo. Entonces, pues nunca debemos olvidar realizar esta exploración cuando a partir de los 3 años de edad. Siguiendo con lo que es capacidad visual, pues dijimos la agudeza visual, la exploración que comentamos hace rato, y la capacidad visual es ahora explorar esa agudeza visual, pero valiéndonos de una herramienta llamada agujero estenopeico, tal como se ve en la imagen. El agujero estenopeico pues es un agujero que mide alrededor de 1 milímetro de diámetro y que lo que hace o lo que nos permite es que el paciente, obviamente le tenemos que decir
que trate de concentrarse en solo observar a través de uno de los múltiples agujeros que tiene esta herramienta para poder realizar una exploración más objetiva. Le pedimos al paciente que trate de concentrarse en la visualización a través solo de nuestros agujeros. Esto pues para tratar de traducir si su agudeza visual está siendo afectada porque realmente hay un defecto de la refracción o si digamos la patología primaria se encuentra a nivel nervioso como retina, etcétera, ¿no? Tal como se ve en la imagen, en la parte de arriba vemos a nuestro globo ocular cuando realizamos una exploración de agudeza visual sin agujero estenopeico. Obviamente este ojo lo que representa es que hay alguna alteración en la refracción, puede haber alguna metropía, puede haber astigmatismo, alteraciones a nivel de cristalino, etc., que están generando un defecto de refracción y con ello, como el caso que vemos, pues están originando múltiples puntos focales y esto hace que la agudeza visual se vea mermada. Ahora, cuando utilizamos un agujero estenopeico, ¿qué es lo que tratamos de hacer o identificar? Pues bueno, que ya no sean múltiples rayos de luz, sino tan solo un rayo de luz o un estímulo luminoso que entre, que penetre a través del agujero estenopeico. Y obviamente al ser solo un rayo luminoso, a manera muy simplificada, claro, podemos identificar las patologías que precisamente se deben a un fenómeno de refracción. ¿Por qué? Porque los pacientes tienden a mejorar su agudeza visual cuando utilizamos un agujero estenopeico, cuando ellos padecen una enfermedad, digamos, cuyo origen es un defecto de refracción, tal como dijimos, alguna metropía, astigmatismo, etc. Entonces, pues esto nos traduce a algo importante en la clínica, que es el origen de su alteración en la agudeza visual. Si el paciente mejora su agudeza visual con la utilización del agujero estenopeico, ¿qué nos traduce? Pues que hay un fenómeno de refracción, ametropía, etc., astigmatismo, etc., pero que de alguna u otra manera no es de origen nervioso, es decir, que puede que la retina esté funcionando normal, todo el tracto hacia el sistema nervioso central esté funcionando normal, sino que aquí el origen es un defecto de refracción y viceversa. ¿Qué sucede si mi paciente aún con la presencia del agujero estenopeico no mejora, no ve mejor, se mantiene la agudeza visual? Pues nos habla de que hay un problema importante a nivel nervioso, sobre todo a nivel retiniano. Puede que la disminución de la agudeza visual se deba porque hay un defecto que está alterando, que está agrediendo pues nuestra retina, ¿no? Ahora, aquí a manera de ejemplo, pues tenemos lo ideal o el formato ideal por la cual tendríamos que ir registrando cada uno de los hallazgos y como ven, pues se explora ojo derecho, ojo izquierdo y se nota la agudeza visual lejana. Obviamente también la agudeza visual cercana si se explora, la capacidad visual y obviamente identificar si hay corrección con la utilización de lentes o gafas, si es que pues el paciente las utiliza, ¿no? Importante ir anotando todos los datos para que no se nos olvide o para no tratar de abusar de la memoria y al final tratar de recordar precisamente los hallazgos encontrados y puede que haya un fenómeno de confusión si es que no llevamos un cierto orden. Lo siguiente, pues, que sería explorar va a ser campo visual, pero pues dejamos para la siguiente.